¿Qué tal, amigos que me están viendo? Soy el maestro Carlos de Luna. La intención de este video es ver aquellos detalles que no conocemos o que no hemos visto o no nos hemos topado cuando hemos trabajado con la proyección UTM. La intención es transmitirles aquellos conocimientos que con mi práctica o mi experiencia he entendido o me he topado para transmitirles el conocimiento de cómo resolverlos o cómo abordarlos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en este video? Vamos a ver un poco sobre el ancho en grados y metros o metros de las bandas UTM, dos cosas distintas. Puede tener un ancho en grados constante, pero el ancho en metros varía, lo vamos a ver. Otro punto es para qué coberturas, o sea, me refiero a tamaño, se pueden usar las bandas UTM. Un tercer punto es cuáles son las coordenadas de latitud y longitud de esa proyección. Un cuarto punto es con cuántas bandas UTM a la vez podemos trabajar en un software GIS. Al momento que estamos trabajando sobre un proyecto, con cuántas bandas UTM podemos tener cargadas a la vez en una sola vista. Y por último, ¿qué precauciones tengo que tener al reproyectar cartografía en otra proyección a la UTM? ¿O cómo reparar errores de reproyecciones cartográficos provenientes de otras proyecciones y que fueron reproyectadas a la UTM? Eso se lo voy a explicar en un momento. Este ejercicio este video va a ser teórico, pero muy fructífero. Quédense hasta el final, por favor, del video. Van a ver que no se van a arrepentir. En un segundo video voy a subir algunos ejercicios en el software, pero créanme que lo que vamos a ver acerca de estas precauciones o consideraciones les va a ser muy útil. Va a ser corto el video, así que los invito a que se queden y por supuesto que se suscriban y que me den un like. Muy bien, empezamos. Vamos a ver lo que todos casi sabemos, ¿no? Una proyección de un tema. Vamos a empezar por las características generales. Bueno, la UTM se conoce como la Universal Transverse de Mercator, es un cono transverso, un cilindro transverso donde en el interior está la esfera, que sería la Tierra, el esferoide. Bueno, la UTM sirve para aquellas regiones sobre la superficie terrestre que van de los 0 grados hasta los 84 grados de latitud norte, o sea, no llega a los polos, y para el hemisferio sur llega hasta los 80 grados sur, o sea, tampoco llega a los polos. Es lo primero que tenemos que entender, que la proyección UTM no sirve para hacer cartografías polares, para eso se tienen otros tipos de proyecciones. Bueno, otro punto importante es que el planeta se encuentra dividido en 60 bandas UTM, también llamadas usos o conocidos por muchas personas como usos. Cada una tiene una separación de 6 grados, muy importante. Las bandas UTM tienen una separación constante a lo largo de toda su latitud de 6 grados. La UTM es una proyección conforme. ¿Qué quiere decir esto? Que conserva los ángulos, o sea, conserva la forma de los territorios, pero distorsiona el área y las distancias es mínima. Lo vamos a ver con un ejemplo gráfico. Esa distorsión es nula, por supuesto, en el meridiano central y aumenta conforme se aleja de este meridiano. Otro punto general, antes de pasar a la explicación gráfica, es que el origen de las coordenadas es el ecuador con un valor o metros para latitudes norte de 0 y para latitud sur de 10.000. ¿Qué significa esto? Que para el hemisferio norte, la latitud se empieza a contar desde 0 y se empieza a contar desde el ecuador, donde el ecuador es 0 y hasta la latitud 84, que es la máxima latitud de mapeo de la UTM, tiene un valor cercano a 10 millones de metros. Mientras que para el hemisferio sur, el inicio es el ecuador, pero ya no se inicia desde 0, sino se inicia desde 10 millones y va descendiendo casi hasta 0 hasta llegar a la altitud 80. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Otro punto es que la zona 1 cubre la longitud de 180 grados oeste a 174 grados oeste y se incrementa hasta llegar a la zona 60, que abarca la longitud 174 este y 180 este, o sea, prácticamente se encuentran. Bueno, seguimos. Mencionamos que la proyección UTM no hay distorsión en el punto tangente del plano a la esfera y la distorsión aumenta
conforme nos alejamos de este punto de toque, ¿no? O tangente. Miren, una proyección lo entendemos que es proyectar la esfera al plano. No se puede hacer mediciones en la esfera, puesto que la proporción de grados en la latitud cambia. Entonces, por eso se tiene que hacer una proyección. El cilindro, hay una parte del cilindro que toca la esfera. Y ese es el punto tangente, es el punto de toque, es el punto perfecto, donde lo que mide en el globo o en la esfera es lo que mide en el plano. O en el papel, entendámoslo así. Conforme nos alejamos de ese punto, la distorsión va aumentando. ¿Por qué? Porque al proyectarse las áreas sobre el papel, tiende a aumentar, así como aumenta un haz de luz, que apuntamos hacia la pared y nos vamos alejando de la pared continuamente. Conforme nos alejamos, el haz de luz va haciéndose más grande, ¿no? Lo mismo ocurre con la proyección. Entonces, las áreas fuera de ese punto tangente se tienden a exagerar. Hay otras proyecciones como la CCL que tienen dos puntos tangentes, un punto adentro de la esfera y dos puntos afuera. Los puntos que están afuera se tienden a exagerar y los puntos que están adentro se tienden a minimizar. También la CCL es una proyección conforme, pero ese va a ser un tema de otro video. Otro nos vamos a centrar sobre la UTM. Entonces sabemos que el punto central es el punto de máxima exactitud, o sea, cero distorsión, y entre más te alejas de ese punto, la distorsión va aumentando. ¿Qué tanto nos podemos alejar del punto tangente para que la distorsión no sea tan alta, cartográficamente hablando? Pues bueno, lo más que nos podemos alejar de ese punto son 3 grados hacia el este y 3 grados hacia el oeste. ¿Sí? Eso nos da una separación o un ancho de banda total de la banda UTM de 6 grados, donde es la distorsión máxima tolerable. Ahora, la UTM está multiplicada dentro de su factor de programación en los software por un factor de 0.996. ¿Qué significa? Que el punto más exacto no lo hace tan exacto para que el punto menos exacto lo haga un poco más exacto. Es decir, se promedia. Bien, entonces ya tenemos un punto importante, el por qué la banda UTM tiene una separación de 6 grados. Bien, seguimos. La separación de 6 grados que mencionamos es constante desde el ecuador hacia los polos, ya sea polo norte o polo sur. Pero lo que no es constante es la equivalencia de un grado en diferentes puntos de la latitud. Entendamos que la Tierra mide aproximadamente en el ecuador de circunferencia 40,000 kilómetros o 40 millones de metros. Si es 40,000 kilómetros, lo dividimos entre 360 grados, que es la circunferencia de una esfera, tenemos que un grado en el ecuador equivale a 111 kilómetros. Pero conforme nos vamos alejando del ecuador hacia los polos, la circunferencia va siendo cada vez menor. Pero los grados de circunferencia son los mismos, de tal forma que ha de haber una latitud media, donde la esfera ya no, donde la circunferencia no mida ya 40,000 kilómetros, sino que mida 20,000. Entonces, si dividimos 20,000 entre los mismos 360 grados, entonces vamos a tener que cada grado va a equivaler a 55 kilómetros. O sea, entendemos así que la equivalencia de grados a kilómetros o a metros no es constante. Por lo tanto, el ancho de la banda UTM en metros tampoco va a ser constante, pero sí en grados, como ya lo explicamos. En ese sentido, en el Ecuador, la banda UTM mide 6 grados, donde la equivalencia de grados a metros son 111,000. Entonces, si multiplicamos 6 por 111,000, tenemos que en el Ecuador tiene una separación, la banda UTM, de 666,000 metros. Mientras que en las latitudes medias, retomando el ejemplo de latitud donde la circunferencia mide 20,000 kilómetros, entonces la banda UTM ya no tendría una separación de 666,000, sino de la mitad, que son 333,000 metros. Muy importante.
¿Qué vamos a ver con esto? ¿O qué podemos inferir con esto? Bueno, como ya les explicaba, la banda UTM tiene un meridiano central o meridiano de referencia que va en el centro, donde la distorsión es mínima porque es el punto tangente a la esfera. Y este son los puntos extremos, donde la distorsión es máxima. Miren, ya vimos el valor en latitud, ¿no? El ecuador es 0 y conforme te alejas hacia los polos va aumentando hasta llegar a cerca de 10.000. Y en el polo sur es al revés, empieza en 10.000 y va disminuyendo hasta llegar cerca de 0 en el polo sur. Eso es en cuanto a la latitud, pero en cuanto a la longitud, ¿cómo funciona? Funciona de la siguiente forma. Cada zona UTM tiene su propia numeración. O sea, si aquí está la otra zona UTM, no continúa la numeración en la longitud, sino que vuelve a empezar. El punto que siempre va a tener la misma coordenada va a ser el meridiano central, o sea, en el centro de la banda UTM, el meridiano de referencia, o sea, aquí está un extremo y aquí está otro extremo, ese es el meridiano de referencia. En el centro siempre va a tener un valor de 500.000 metros, siempre. Sea la latitud que sea, siempre va a tener un valor de 500.000 metros. Lo que va a variar es el valor de longitud de inicio y el valor de longitud de final. Con respecto a qué varía este valor de inicio y este valor de final, pues con respecto a la correspondencia de grados a metros. En el Ecuador, donde cada grado vale 111 kilómetros, o sea, el ancho de banda de la UTM en el Ecuador son de 666.000 metros. Entonces tenemos que de esos 666.000 metros, la mitad es hacia la izquierda y la mitad es hacia la derecha. O sea, si tenemos 500.000 metros en el centro, que nunca va a variar, nunca, sea cual sea la banda y sea cual sea la latitud. Si de esos 500.000 le restamos 333.000, que es la mitad del ancho total de la UTM en el Ecuador, tenemos que va a tener un inicio de 166.667 metros. Y a los 500.000 le sumamos la otra mitad, o sea, los otros 333.000, y tenemos un valor final de 833.000 metros. O sea, en el Ecuador, las bandas UTM van de 166.667 a 833.000 metros. Para México, que es una latitud tropical, que son los trópicos, la correspondencia de UTM en metros es cercana a los 528.000 metros aproximadamente. Eso significa que tenemos 264.000 hacia un lado y 264.000 hacia el otro. De tal forma que el inicio de la banda UTM en latitudes tropicales de México iniciaría en 236.000 y terminaría en 764.000 metros. Y así conforme vayamos subiendo, por ejemplo, en esa latitud donde un grado equivale a 50 kilómetros, el inicio de la banda UTM sería en 350.000 metros y el final a 650.000 metros. Entonces podemos ver aquí que el ancho de la banda UTM en grados es constante, pero el ancho de la banda UTM en metros no lo es. ¿Cómo varía esto? Pues varía con respecto a la latitud donde nos encontremos. Las bandas UTM son 60. En los software, si ponemos datos mundiales como el WGS84, nos van a aparecer las 60 bandas UTM. Pero si presionamos o elegimos un datum regional para un país, para una región, nos van a aparecer solamente las bandas UTM disponibles para esa región. En ese sentido, no está mal o no va a ser dañado un software que, por ejemplo, elijamos, hablando de México, si elegimos el ITRF, que es el datum oficial para México, el 2008, vamos a tener que el software nos va a arrojar solamente 6 bandas UTM, que son las bandas disponibles o son las bandas oficiales para México, no más. Las otras no nos van a aparecer, ¿por qué? Porque es un datum regional o local. Si elegimos un datum de España, va a ser igual solamente las bandas de España. Entonces, eso es normal, no significa que un software esté dañado. Ahora vamos a ejemplificar, siguiendo los puntos que les dije al principio,
que vamos a retomar. Vamos a tomar de ejemplo, vamos a seguir tomando de ejemplo a México. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos para México 6 bandas UTM. Fijas. Aquí está, por ejemplo, esa es la banda 11, 12, 13, 14, 15, 16, tal como se observa en la figura anterior. Bien. Por ejemplo, tiene su paralelo fijo y sus meridianos fijos, ¿no? Vemos que hay estados de México que caen en 2 bandas UTM. Si vemos que ese punteado es el paralelo de referencia, entonces al llegar al rojo sería el extremo, o sea, la máxima tolerancia de distorsión cartográfica. ¿A qué me refiero con esto? Que si manejamos en este caso Oaxaca como en la banda UTM 14, porque esta es la 14, entonces estaríamos viendo que toda esa parte que sobresale de la 14 está distorsionada, o sea, tiene un rango de distorsión por fuera de los límites cartográficos. Entonces no podremos manejar Oaxaca en una sola banda UTM. Podríamos hacerlo en proyectos separados, manejar esa parte de Oaxaca en la zona 14 y esa parte de Oaxaca en la zona 15, pero en 2 proyectos separados, no en el mismo. Se pueden editar los meridianos de referencia y los paralelos, de tal forma que esa zona UTM 14, moverla para centrarla a Oaxaca y que Oaxaca caiga adentro de la zona UTM, sí se puede, pero ya sería una banda UTM editada, que en próximos videos les diría dónde se hace esa edición, si se puede hacer. Esa sería la segunda solución. La primera es trabajarlo por separado, la segunda es mover la banda UTM, y la tercera es trabajarla en otra proyección, por ejemplo, proyecciones que abarquen o que tengan mayor capacidad en la longitud, como en el caso de México sería la cónica conforme de Lambert, conocida como CCL. Esas son las soluciones para aquellos estados que no caigan en una sola banda UTM. Ahora, entendamos lo siguiente también. Para el caso de México, en promedio, la banda UTM empieza en el valor 250,000, pasando por 500,000, perdón, que es la mitad, y terminando en 750,000. ¿Por qué? Porque ya vimos que la correspondencia en metros aquí en nuestro país es cercana a 500,000 metros. Entonces, si tenemos 500,000 metros en promedio, tenemos 250,000 hacia la derecha y 250,000 hacia la izquierda. De tal forma que iniciarían 250,000, pasando por 500,000 y terminando 750,000. Entonces, esa es la banda 13. Para la banda 13 es ese valor. Pero el final de la banda 13 son 750,000. Punto que también coincide con el inicio de la banda 14. Entonces, un punto en esa línea tendría 2 valores de longitud. 750,000 con respecto a la 13 o 250,000 con respecto a la 14. Es por eso que muchas veces en campo podemos tener coordenadas con 2 valores, pero las 2 son correctas. Simplemente lo que está cambiando es a qué banda UTM hace referencia. De aquí se deriva un problema que se presenta mucho. ¿Qué sucede si nosotros tenemos un predio en la banda UTM 14 de Michoacán, porque eso de aquí es Michoacán? Al estar posicionado aquí, entendemos que tiene un valor aproximado de, si empieza en 250,000, quizás por aquí sean 300,000 aproximadamente. Si nosotros lo tenemos, por ejemplo, en geográficas o en otra proyección que no sea UTM, y vemos que Michoacán, como cae en 2 bandas, en la 12, en la 13, perdón, y en la 14, entonces nos va a ser fácil, o se les hace fácil a muchas personas decir, bueno, es de la banda 13. Entonces, ¿qué pasa si ese predio con valor de 300,000 lo reproyectan a UTM, pero considerando la banda 13, ¿qué va a pasar? Pues va a tener un valor de 300,000, pero de la banda 13, o sea, el valor de 300,000 de la banda 13 va a estar aquí. Entonces nos vamos a encontrar con los famosos predios que caen en el mar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues borrarle el PRJ o el archivo de proyección
y ponerle la nueva proyección para poder corregirla y asignarla a la banda 14. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esos detalles son los que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, en Jalisco también ocurre esto. Jalisco cae en la banda 13 generalmente, pero si tenemos un predio de la banda 14, pero nosotros tenemos en cuenta que como cae en la banda 13, pensamos que todo Jalisco cae en la banda 13, entonces este predio lo vamos a configurar como UTM 13, y como ese valor aquí tendría una coordenada de 280,000 aproximadamente, o 260,000 aproximadamente, si lo ponemos con respecto a la banda 13, entonces también nos va a caer en el mar. Entonces hay que tener mucho cuidado ese dato, ¿no? Si tenemos un valor de Jalisco de un predio con un valor de 500,000 metros en la longitud y no sabemos de qué banda es, pues es fácil decidirlo porque Jalisco solamente tiene la coordenada UTM 500,000 en la longitud en la banda 13, porque la banda 14 no llega hasta 500,000, o sea, no llega a la mitad. Entonces, de esa forma también podemos discernir en qué banda cae un predio o una cartografía que no nos haya especificado a cuál corresponda. Bien, bueno. Entonces aquí hemos cubierto esos puntos. Ancho en grados y metros de las bandas UTM. ¿Para qué cobertura se pueden usar? Pues para una cobertura máxima de 600,000 metros en el Ecuador, y va disminuyendo conforme nos alejamos de este o nos acercamos a los polos. ¿Cuáles son las coordenadas de latitud y longitud de esa proyección? También lo vimos. ¿Con cuántas UTM a la vez se puede trabajar en un software GIS? Es lo último que vamos a ver. Y lo que acabamos de ver ahorita es qué precauciones tengo que tener al reproyectar la cartografía en otra proyección UTM. Pues qué precauciones tenemos que tener. Pues ver que realmente caiga en la proyección, en la banda UTM, que es para qué, para no tener esos famosos predios en el mar o en otra región que no corresponda a la que queramos. Bien, ya para concluir vamos a ver que para trabajar en un software GIS solamente debemos de tener una banda UTM. En los software GIS modernos sí podemos visualizar, solamente visualizar predios con distintas bandas UTM, pero solamente para visualizar, ya que al trabajar nos marcaría un error. Por ejemplo, si cargamos dos bandas UTM, nos va a codificar el software o el proyecto en una de esas dos. Muchas veces toma de referencia la primera que se agrega, aunque se agreguen juntos la cartografía, por milisegundos se agrega una primera, entonces generalmente toma la primera, ¿no? Supongamos que agregamos la 13 y la 14 y el software se configuró en la banda 13. ¿Qué quiere decir? Que la coordenada de la banda 13, de toda la cartografía de la banda 13 va a ser correcta, como lo es correcto, o sea, 500,000 en el centro, menos de 500,000 a la derecha, a la izquierda, perdón, más de 500,000 a la derecha. Pero los predios que están para acá, que ya corresponden a otra banda UTM, si hubiéramos abierto los predios de esta banda UTM en otro software, aparecerían correctos, valores de 250,000, 300,000. Pero como lo abrimos y le da continuidad a la banda UTM 13, entonces tenemos que en lugar de 300,000, se le va a estar sumando al límite. O sea, si termina en 750,000, un predio que está aquí no va a tener un valor de 300,000 como si estuviera en la 14, sino va a tener un predio de 800,000 o más. O sea, se le va sumando al límite. De esa forma que si nosotros editamos cartografía o creamos cartografía en esa parte, las coordenadas ya no serían coordenadas cercanas a 500,000 o 400,000, sino serían coordenadas de 900,000, de 1,000,000 o más. Entonces, por eso les comento que para visualizar, sí podemos visualizar dos bandas o más en una plataforma GIS, o sea, en un solo proyecto me refiero. Pero para trabajarlos sí tenemos que trabajarlos como proyectos independientes para que no ocurra ese detalle. Y bueno, eso es lo que les quería compartir de manera breve. En próximos videos haremos unos ejercicios de reproyección o veremos dónde se modifican los parámetros en el software de ArcGIS, que es el que vamos a ver, de la proyección UTM. Muchas gracias. Les agradecería si quieren suscribirse para que lleguen más videos.
Voy a subir más temáticas distintas de cartografía aplicadas a distintas ciencias, entonces los espero para que no se pierdan de sus videos.